partir de este momento se inicia en Corrillos Que Hablen los Animales. Un hola muy grande a todas y todos los que nos ven y nos escuchan en su programa Que Hablen los Animales. Gracias a Corrillos tenemos cada semana esta emisión y hoy esperamos contar con muchísima audiencia, muchísimos televidentes que también esperamos nos envíen sus comentarios. Soy Orlando Beltrán Quesada y dirijo este programa y hoy les quiero contar algo. Tenemos un invitado muy especial. Se trata ni más ni menos que del director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, el doctor Javier Alejandro Acevedo. Yo quiero saludarlo y desde luego agradecerle su atención y su vinculación con este programa. Él desde hace rato ha manifestado su interés en ayudar a los animales. Lo conozco hace muchos años, gracias a Dios, y vean ustedes, se salió con la suya, ¿no, Javier Alejandro? Yo quiero que él nos cuente quién es, qué hace, para empezar entonces esa amena charla que vamos a tener con él. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Orlando, muy amable por la invitación. Siempre, y ya lo decía antes de este programa, he tenido una admiración por su trabajo, por toda la labor que ha venido haciendo Adán en favor de los animales, y ya es un referente obligado en la región, usted como defensor de los animales y como un ecologista reconocido. Bueno, Javier, cuéntenos a todos de dónde nació ese sentimiento tan especial, esa sensibilidad, porque la tiene a flor de piel, hacia los animales. Bueno, eso tal vez uno tiene que volver a su infancia. De alguna manera, pues por mi formación es en la defensa de los derechos humanos, esas han sido, digamos, mis estudios. He sido, y digamos, algo que a mí me ha caracterizado es la defensa de los derechos humanos, y de hecho es una de las líneas que venimos adelantando de manera importante desde la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Pero, a ver, yo quisiera comentar una anécdota. Tal vez yo tendría unos 8 o 9 años en una finca en el sur, me acuerdo tanto, eso fue en el municipio de Onzaga, de mis tíos. Escuché, porque no vi, cómo castraban a unos marranos a carne viva. Ese chillido de esos animales todavía los tengo y resuenan en mi cabeza, y eso me marcó muchísimo, tanto que debo decirle y reconocer que no soy capaz de comer carne de marrano, de cerdo, por ejemplo, y yo creo que desde allí se me fue marcando esa sensibilidad por los animales, por los que llamamos ahora los seres sintientes. Y por supuesto, ya en mis años de formación y en mi formación académica como abogado y como defensor de derechos humanos, empecé a darme cuenta que uno no puede apartar las dos cosas. Si uno es defensor de derechos humanos, si uno está, por ejemplo, luchando por la legalidad frente a las privaciones injustas, frente a la tortura, la desaparición forzada y todo lo que implica la defensa de los derechos humanos, las mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, pues no puede dejar de lado a los animales. Y precisamente ese ha sido, digamos, uno de los grandes avances de la humanidad y de las discusiones que hoy en día son vigentes e importantes, como es, bueno, los animales, eso que llamamos los seres sintientes, o eso que llamamos mi prójimo, podemos endilgarle de manera análoga derechos, y si le endilgamos derechos, entonces, ¿qué mecanismos tenemos para que esos derechos de verdad o esas obligaciones se cumplan frente a los seres sintientes? Entonces surgen todas unas discusiones
que implican necesariamente un cambio de paradigma, un cambio de cultura, un cambio de visión del mundo. Y yo creo que ahora más que nunca esta discusión es muy actual, vigente. Y le decía ya como para concluir cómo por ejemplo el proyecto constitucional que se está discutiendo en este momento en Chile ya lo establece a nivel constitucional. Ya habla, por ejemplo, que la naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. Entonces, eso cambia completamente la visión. Directamente de los animales, ya se refiere. Y también se refiere a los animales, sí, a los seres sintientes. Sí, señor. Eso cambia totalmente y es algo que nosotros como sociedad colombiana, debo decir, estamos ya abordando. Por lo menos, y usted mismo es testigo de eso, el público universitario, nuestros estudiantes y de todas las universidades, tanto públicas como privadas, ya el tema animal es un tema sensible. Ya, por ejemplo, los estudiantes exigen que Bienestar Estudiantil provea, por ejemplo, menús veganos, para reconocer precisamente a aquellos estudiantes que no quieren consumir carne. Por ejemplo, en la Universidad Industrial de Santander hay un colectivo que protege los animales que viven en el campus de la universidad. Y a propósito, mis reconocimientos a este colectivo que incluso en pandemia adelantaban campañas para poder darles de comer y para poder proteger a los animales al interior del campus. Y así sucesivamente empieza uno a ver como una nueva sensibilidad alrededor de los animales, pero eso ha sido producto de toda una discusión, producto incluso de luchas como las que usted ha venido liderando años atrás contra la tauromaquia, etcétera, ¿no? Y yo creo que nos unen y nos llevan importantes retos, porque lo que tenemos que construir a partir de estas nuevas sensibilidades es mucho. Pues bien lo dice Javier, retos, y son muchos, ¿no? Son muchos. Bueno, hablando de retos, y desde luego reconociendo primero esa gran sensibilidad humana suya, y vean de dónde viene, una anécdota infantil, ¿no? 8 años viendo cómo castraban un cerdito, y haciendo entonces el pequeño paréntesis para referirnos a que el cerdo es un animal muy inteligente, extremadamente inteligente. Comparan la inteligencia del cerdito con la inteligencia del perro, y es muy, muy sensible al dolor. A mí también me pasó algo tremendo una vez, estando en Santa Marta, inclusive con mis hijos pequeños, y cerca al hotel, o muy cerquita donde estábamos hospedados, en una madrugada mataron un cerdito. Y eran tal vez las 3 de la mañana, 4 de la mañana, pero los chillidos de ese pobre animal a mí me sacudieron de tal manera que, lo digo acá, se dañaron las vacaciones. Sí, y realmente no solamente el cerdo, todos los animales son seres sintientes, su merced lo acaba de decir muy claramente, son nuestros prójimos, concordamos en eso, que bien, es el prójimo animal. Si miramos ese segundo mandamiento de la ley de Dios, amaos los unos a los otros como yo os he amado, se refiere prácticamente a nuestro prójimo, al que hay que mirar, al que está al lado nuestro, pero ya no se puede desconocer tampoco entonces al animal como ese prójimo, como ese pariente nuestro también en la escala evolutiva, que está cerca de nosotros, que tiene dignidad, que tiene derechos, y también frente a él los retos. Hablemos entonces de retos, mi querido doctor Javier Alejandro. Su merced fue el creador, el impulsor, el ideólogo de esa nueva línea que ahora existe desde la Escuela de Derecho en la UIS, y es el de la línea contra el maltrato animal. Es todo un reto. ¿Cómo fue esa génesis? Cuéntenos un poquito, y en qué vamos, en qué etapa, y qué se espera también como desarrollo de esa línea de bienestar animal. Bueno, no ha sido fácil, porque es como ese tránsito de alguna manera de esa visión asistencialista que se ha tenido y que todavía se tiene con respecto al cuidado animal, a una visión ya jurídica
digamos, del respeto a la vida y a la integridad de los animales. Es todo un proceso. Yo creo que el punto aquí importante, más allá del amor que uno puede sentir por los animales, es cómo digamos, la jurisprudencia y especialmente las normas empiezan a dar unas herramientas precisamente para proteger a los animales. Desde digamos, los códigos de policía, que establecen unas normas supremamente, digámoslo así, blandas, que prácticamente no servían absolutamente para nada, que eran rey de burlas, hasta las normas que ya empiezan a castigar conductas graves contra los animales. Y que establece ya la categoría de seres sintientes a los animales, especialmente a los animales como a los animales vertebrados que tienen un sistema nervioso desarrollado, como la vaca, el cerdo, incluso las aves, en fin. Ahí, por supuesto, más allá de ese amor, de ese asistencialismo, digamos, que caracterizaba, se vio la necesidad de mirar cómo jurídicamente pudiéramos responder, digamos, a esos nuevos cambios de paradigma frente a los seres sintientes y frente a los animales y frente en general a la naturaleza. Entonces empezamos a ver que habían unas jurisprudencias que tímidamente empezaron a hablar del tema, por ejemplo, cuando se le pone de alguna manera unos límites al toreo, a esta práctica que no se puede catalogar de otra manera que de tortura, ¿sí? Y de sadismo. Vimos la necesidad de estructurar un equipo jurídico que empezáramos a pensar y a proyectar cómo hacerlo y llevarlo a la práctica. O sea, aquí el punto concreto es cómo utilizamos o hacemos uso de las acciones jurídicas para beneficio de los seres sintientes y de los animales. Y paralelamente, cómo pudiéramos empezar a crear y abrir espacios jurisprudenciales para ello. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece que es clave y fundamental, es quién habla o quién representa a los animales cuando los animales son víctimas, por ejemplo, de maltrato. Entonces, cualquiera podrá decir, no, pero el profesor allá está diciendo una cosa bien absurda. Pues de eso, yo creo que hacia allá vamos y hacia allá tiene que encaminarse una jurisprudencia muy clara. Por ejemplo, que usted o yo o un colectivo pueda constituirse como parte dentro de un proceso penal o dentro de un proceso civil que involucre maltratos a los animales, ¿sí? Así como hablamos de un representante de víctimas cuando hay una víctima por un delito, por la comisión de un crimen, de la misma manera que organizaciones como por ejemplo ADAN u otras podamos constituirnos a nombre de ese ser sintiente como actor precisamente en defensa o en el restablecimiento, digamos, de las condiciones mínimas de ese ser sintiente o de ese animal. Es decir, eso implicaría, por supuesto, una labor muy interesante que de alguna manera ya en otros países ya han habido algunos, tímidamente ya han habido algunos, digamos, pronunciamientos. Y más allá todavía, que podamos contar con unas acciones, como por ejemplo, aquí se habla del habeas corpus cuando una persona está ilegalmente privada de la libertad, y es un mecanismo para que cualquier juez de la República pueda pronunciarse sobre la legalidad de su privación de la libertad. De la misma manera, y eso fue lo que se intentó en un primer momento, que el habeas corpus pueda ser también un mecanismo, por ejemplo, para lograr mirar cuando hay animales o seres sintientes que están en cautiverio, por ejemplo, zoológicos, en laboratorios de investigación, sometidos a condiciones digamos, de tortura, etc. Entonces, es explorar desde el punto de vista jurídico acciones, herramientas verdaderas
para poder luchar, porque no se trata solamente del ejercicio jurídico, sino que ese ejercicio jurídico va planteando digamos, unas líneas pedagógicas, manda un mensaje social, empieza a cambiarse la cultura. Entonces, ¿cómo así que ahora se pueden constituir como representantes de los animales en los procesos judiciales? Eso, más que el ejercicio mismo del derecho en los procesos, es el mensaje que se manda a la sociedad y que hay que cambiar la cultura. Y finalizo con esto, mire, así como hoy hablamos que hay que proscribir todas las formas de violencia contra la mujer, y el feminismo, por ejemplo, es hoy en día una línea fuerte precisamente en la lucha contra la violencia contra la mujer, en todos los órdenes, ámbito privado, ámbito público, etcétera, de la misma manera. Eso mismo con respecto al maltrato de los animales. Proscribir todas las conductas de maltrato, de descuido, de abandono, etcétera, etcétera, contra los animales. Yo creo que esas dos líneas van muy de la mano y eso hace parte de esas nuevas visiones en defensa de los derechos. Estamos de acuerdo, claro. Yo creo que es un reto entonces todo lo que se viene para lograr avances en materia del derecho de los animales ejercido, aplicado, y por supuesto algo muy importante que dice el doctor Javier Alejandro, y es la cultura. Esto tiene que mandar un mensaje directo, como ya lo está mandando esta nueva legislación, la que tenemos ahora, que es apenas un avance, no sé si calificarlo de pequeño o grande, pero es un buen avance, y entonces esos mensajes los recibe la población, los recibe la gente joven, pero muchísimo, y lo entiende y lo aplica. Los animales ya tienen que ser objeto de derecho pleno, llegar a ese estado de cosas en el derecho, en la jurisprudencia y en la aplicación, desde luego, de las pocas leyes que tenemos, para que la conciencia cambie, para que la sociedad misma entienda que esos prójimos, esos hermanos nuestros, también tienen cabida dentro del derecho. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para comerciales y luego volvemos con este interesante tema de hoy. Estamos presentando Que hablen los animales. Los lunes en Corrillos, que hablen los animales. No es chiste, no es moda, es solo tiempo de que ellos también opinen. Y solo se puede hacer de la mano de un experto. Soy Orlando Beltrán Quesada, fundador de ADAN, Asociación Defensora de los Animales y la Naturaleza, hace ya 34 años. Cada día más, los animales son compañía. Entenderlos no es fácil. Hay quien lo hace al natural, pero quien no lo sabe, lo aprende. Por eso, que hablen los animales, que Orlando Beltrán nos enseña. Y en Corrillos ya tienen su voz. Que hablen los animales, a través de Corrillos, este próximo lunes y todos los lunes. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 145, construcción muro de contención en Santa Elena. En un 88% avanza la construcción del muro de contención que adelanta el gobierno. Unidos avanzamos en el barrio Santa Elena. 3.000 personas se benefician con esta obra que tiene una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos. Gracias ahorita a los trabajos que se están haciendo, tenemos más seguridad. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Los grandes temas del ámbito jurídico están en la pizarra. En cada programa el análisis se hace en profundidad bajo la dirección del abogado Joel Iván Barbosa. Para que pongamos sobre la mesa esos asuntos que hacen parte del día a día en lo social, en lo económico, en lo político y en lo empresarial. Códigos, decretos, leyes, reglamentos son citados en el punto preciso para dar transparencia a los asuntos más complejos. La Pizarra es presentado por Corrillos, en donde todos los temas merecen respeto. La Pizarra, cada jueves, un tema diferente. Oh, suits and cartoons.
side. They say I'm a nihilist, cause I can't see any decent rhyme or reason for the life of you and me. But I believe in what I'm feeling, and I'm fighting for you. This world is gonna end, but till then I'll give you everything. En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles, que encierran mitos y leyendas, que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina, el llanto es de risa y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Gracias por escogernos, por conocernos y por permitirnos hacerlo sentir en casa, pues al final, quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Mujeres empoderadas, mujeres con historia, mujeres que dejan huellas. Bienvenidos a su programa Huellas, un espacio creado en Corrillos para hacer visible a la mujer y su empoderamiento. Laura Jaimes conversa con mujeres únicas. Son historias para escuchar y aprender. Historias con verdaderas huellas de vida. Mujeres que nunca dan el paso al costado. Diálogo íntimo, conversación amena, relato sincero. Huellas, cada martes por Corrillos, porque siempre habrá algo que aprender. Estamos presentando Que hablen los animales. Bueno, y continuamos en Que hablen los animales con nuestro invitado especial, el doctor Javier Alejandro Acevedo, director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS. Alguien muy sensible, alguien muy especial, como estamos viendo en este programa, y que dejó ya su legado a la institución, a la UIS, y desde luego para beneficio de todos los que quieran mirar ese aspecto. Ese legado se llama la línea de bienestar animal. ¿Cómo fue eso, Javier Alejandro? ¿En qué consiste la línea de bienestar animal? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, la línea ha sido todo un proceso, como ya lo manifesté, que en ese momento cuenta... En la parte práctica. En la parte práctica, sí. Cuenta con una abogada muy sensible también al tema, que creo que ha estado en este programa. Carolina Monte, la resalto acá Montes, porque Carolinita es activista animalista de Adán, y miren la hora donde está, sí. Y nos complace muchísimo que sea uno de sus brazos derechos, mi doctor. Egresada sí. De la escuela como abogada y también de la maestría en Derechos Humanos. Ella en este momento tiene la responsabilidad precisamente de fijar todas estas estrategias. Y estas estrategias pues están articuladas al trabajo que hacemos desde la Escuela de Derecho en el consultorio jurídico. Entonces tenemos como saben nuestros televidentes, que el consultorio jurídico es el lugar de práctica de los futuros abogados. Allí un grupo de futuros abogados, de estudiantes que están haciendo su práctica en los últimos años de su carrera, optan por acompañar la línea contra el maltrato animal. Ya tenemos un grupo de estudiantes liderados por una abogada o un abogado que tenga formación y que tenga sobre todo sensibilidad. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en primer lugar, se reciben, se tramitan y se acompañan las quejas cuando hay maltrato a los animales. Incluso en el consultorio cualquier persona puede ir que conozca de un caso y a ponerlo en conocimiento de nosotros, y nosotros lo tramitamos a la entidad que corresponda, pero no solamente lo tramitamos en un sentido meramente de comunicar, sino que acompañamos para que tratamos en lo posible, obviamente con todo el ejercicio de las acciones
que tenemos con las que contamos, derechos de petición, etcétera, que se haga justicia animal. Y ese es uno de los, digamos, de los objetivos más importantes, lograr la justicia animal, que es lo que difícilmente pues se ha podido, digamos, hacer, pero que de todas maneras estamos intentando hacerlo. Entonces allí recibimos las quejas, allí las acompañamos, incluso estamos proyectándonos para que podamos contar a futuro con un veterinario que nos apoye, sobre todo en todas estas tareas, que nos asesore también cuando tengamos que acudir a los estrados judiciales, porque el tema del maltrato animal, así como el tema del maltrato en las personas, pues es técnico, requiere de unos conocimientos mínimos en la anatomía, en el metabolismo, etcétera, animal, a futuro también pensar en que nuestros estudiantes reciban esa formación. ¿Sí? Esos son, digamos, los retos de los que hablábamos ahora. Ya de hecho tenemos una asignatura electiva que se llama Derecho Animal, que busca formar también a aquellos estudiantes que tengan esta sensibilidad por los animales, que puedan profundizar en muchas de estas cosas de las que hoy estamos hablando, y que por supuesto cuando ya lleguen a hacer su práctica pues tengan una formación mínima específicamente en el tema animales. También una de las labores que buscamos desde esta línea contra el maltrato animal es hacerle veeduría a cosas como por ejemplo, o a actividades como por ejemplo el transporte, ese transporte tan y valga la expresión, inhumano, guardadas las proporciones, que se hace por ejemplo con los cerdos, con las vacas, con los pollos, por ejemplo, los caballos, la misma producción que se hace, todo ese ejercicio de criaderos que digamos, lo único que les importa por supuesto es sacar y producir. Todo este tipo de cosas pues, y todo este tipo de prácticas deben tener unos límites, deben obedecer a unos mínimos de bienestar animal, y esas son las cosas a las que queremos apuntar. También al trabajo que se hace en las clínicas veterinarias. Yo creo que allí también hay todo digamos, un ámbito por explorar. ¿Cómo es que se atienden a los animales por parte de los profesionales? ¿Sí? Porque incluso uno ve que hay muchas veterinarias que atienden los animales sin tener títulos, por ejemplo, reconocidos de veterinarios. Cualquiera puede, como el ejemplo que yo ponía, hacer procedimientos de castración a los animales, etc. Y yo creo que vamos evolucionando, afortunadamente, hacia una legislación benigna con los animales. Y yo creo que ahí no basta solamente con que contemos con una legislación, sino que necesitamos profesionales comprometidos para que esa legislación se haga realidad. De lo contrario, nos vamos a quedar con simples leyes ahí, con letra muerta. Entonces, la queremos apuntar a eso, a acompañar, a que la ciudadanía sienta que puede ir al consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander y llevar la queja, contar las situaciones que ha vivido, que conoce con respecto al maltrato animal, y en fin, que sientan que estamos comprometidos precisamente con esta actividad y todo lo que de allí se derive, porque aquí podemos hablar de muchas cosas, pero fundamentalmente es eso. Y finalmente, por supuesto, el aspecto pedagógico. Casualmente la semana pasada hicimos un evento importante donde usted fue ponente sobre el tema, y eso acompañado precisamente con las acciones, yo creo que hace que sea esa por ahora nuestra principal labor.
Bueno, pues qué interesante y qué plausible, muy plausible que la UIS tenga este gran liderazgo con relación al bienestar animal, a la protección animal, a la protección de sus derechos y desde luego entonces a que haya un objetivo, la justicia animal, justicia para los animales que tanto la necesitan. Pues bueno, a propósito de eso y continuando esta amena charla, miremos estas imágenes a continuación que nos hablan por sí solas de lo que es ese sufrimiento, esa crueldad que se vive desde los mismos escenarios de producción, las granjas, durante el transporte y por supuesto en los fatídicos mataderos. Miremos este caso de los pobres cerditos, porque a eso hacíamos referencia al comienzo y nos identificamos en el sufrimiento de estos nobles e inteligentes animales, y entonces esos cerditos son materia también de nuestra protección y en el futuro, ojalá Dios quiera, de la aplicación de una legislación para que haya una mitigación en el inmenso sufrimiento que tienen, repito, en todas sus etapas, desde que nacen hasta que llegan al matadero. Es horrible la situación de ellos y reitero lo que dije en un comienzo, hay un reto y es el de reconocer la inteligencia supina muy grande de los cerditos, tanto que la comparan con la inteligencia de los perros. Entonces, miremos estas imágenes a continuación y nos daremos cuenta de qué es lo que queremos transmitir y de lo que estamos hablando. Bueno, en Que hablen los animales continuamos con el doctor Javier Alejandro Acevedo, el director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS y también creador, fue el gestor de la línea contra el maltrato animal que se sigue desde la Escuela de Derecho y a través del consultorio jurídico. Yo quería preguntarle a Javier Alejandro, bueno, cuando una persona del común, un ciudadano común y corriente quiere denunciar ante las autoridades respectivas, bien sea la Fiscalía, bien sea la Inspección de Policía, ¿puede entonces estar seguro de que lo van a atender en el consultorio jurídico de la UIS? ¿Cuál es el camino que debe hacer ese ciudadano cualquiera? Como ya lo había dicho... tiene un caso cualquiera, ¿no? Claro, por ejemplo, usted llegó... ir a la Fiscalía o ir a una inspección, pues es muy complicado. Todavía no tenemos esa cultura, digamos, de la agilidad y siempre las trabas de la burocracia, etcétera, que son muy propias y son propias de casi de todos los sistemas. Por eso nosotros hemos privilegiado que quien vaya precisamente con un caso
de maltrato animal tenga un tratamiento especial en el consultorio. ¿Cómo? No tiene que hacer cola, sencillamente manifestar de que viene a poner su denuncia o que viene a contar el caso, y de una vez se le asigna un estudiante practicante para que asuma el caso, y va a tener ese estudiante un acompañamiento especializado de un asesor, que para el caso está la asesora Carolina Montes, que es digamos una persona formada y con una sensibilidad especial en el tema. Tanto el asesor como el estudiante planean una estrategia, y parte de esa estrategia es acompañar precisamente todo lo que se deriva de esa queja. Entonces, si hay que llevarla a la inspección porque es una contravención, o si hay que llevarla directamente a la fiscalía si es una conducta mucho más grave, o si hay que remitirla a otra instancia, etcétera, se hace la gestión. Incluso también gestiones de orden administrativa. Entonces, no, que necesitamos, por ejemplo, guardar el animalito, protegerlo mientras se adelanta el procedimiento, o como incluso hemos llegado a situaciones en que nos han dejado los animales allá. Ya han tenido sí, esa situación. Nos han dejado, y pues ¿qué hacemos? Sí. Pues entre todos, porque es que es algo, y yo quiero resaltar eso, la sensibilidad de estos jóvenes con ese amor que tienen por los animales, que incluso entre todos hacen recolecta, entre todos, casi que estamos pensando eso, pudiéramos tener un espacio para tenerlos, ¿no? Para recibirlos, pero bueno, eso hace parte precisamente, y son digamos, las situaciones que se van presentando, pero dice mucho del amor y de la sensibilidad de nuestros jóvenes por los animales. Entonces va a tener la queja, el conducto regular, el acompañamiento, y por supuesto con el objetivo de que se logre justicia animal, o sea, llevar, como se dice, todas las acciones y todas las actuaciones mejor hasta las últimas consecuencias. Que yo diría, lo ideal fuera que, por ejemplo, si el asunto se tiene que llevar a una fiscalía o ante un juez, por ejemplo, para llevar a un agresor de un animal, de un ser sintiente, que pudiéramos constituirnos, por ejemplo, como parte en favor y digámoslo así, para hablar en favor de este ser sintiente, que pudiéramos hacerlo jurídicamente para poder actuar dentro de la causa que se sigue contra ese maltratador de animales. En fin, que ese es el punto, hacia allá queremos llegar, ¿sí? Y por supuesto todo lo que implican las acciones de tutela, las acciones populares en favor de los animales, pues es algo que está y hace parte precisamente de nuestra estrategia jurídica. Entonces, casos, por ejemplo, que impliquen, diría yo, por ejemplo, el tema del transporte, eso que acabamos de ver, de la manera como transportan a los animales, como usted muy bien lo señala, con esa crueldad que cuestiona mucho lo que pudiéramos llamar una sociedad civilizada. ¿Sí? Si una sociedad civilizada no es ni puede ser una sociedad que maltrata a los animales. Por ejemplo, hacia allí podemos establecer acciones populares o estrategias jurídicas, ¿sí? Frente a la mala práctica de algunos médicos veterinarios, o incluso frente a ese ejercicio ilegal que se hace por parte de personas que no son veterinarias y están haciendo labores de veterinaria, como el caso que usted acotaba ahora del gatico, que le hicieron una cirugía y murió. Murió, sí. No, ese caso lo y tiene, y a otros que lo han quedado ese caso paralíticos, asesorado etcétera. por la línea, por el consultorio jurídico de la UIS. Ese ya está en la fiscalía, adelantándose. Y fue el caso del Tegua, recordémoslo, inclusive ahí hay unas imágenes para ver el gatico. Ese gatico, un Tegua de los varios que hay en Bucaramanga, se atrevió a amputarle la patica, inclusive en un sitio público, jamás en un quirófano, como al menos debería haberlo hecho, y con una crueldad espantosa. La gente esa vez de verdad
se sobresaltó mucho, inclusive había niños observando eso, el animalito murió y finalmente ya sabemos por boca de la misma decana de la Facultad de Veterinaria de la UCC, este señor no tiene título, sí hizo estudios allá, pero no terminó la carrera, entonces lo debemos considerar un tegua y como tal merece todo el repudio que ya lo tiene y el castigo entonces jurídico, es decir, que la ley se aplique y se aplique por el lado penal, por el ejercicio indebido de la medicina veterinaria y por haber ocasionado entonces directa o indirectamente la muerte de este pobre animal. La tenencia irresponsable es algo que también tiene que cambiar, y esa cultura de tener animalitos por tenerlos sin prestarles los cuidados de salud, de alimentación, etc. Uno ve, por ejemplo, cómo en apartamentos tienen perritos y los dejan solitos todo el día, gritando, aullando, en unas situaciones verdaderamente lamentables. Y es una de las cosas, por ejemplo, a lo que también se debe apuntar, a que se creen mecanismos en el manejo precisamente de la copropiedad horizontal o de la copropiedad en general, precisamente de bienestar animal. Muy interesante ese aspecto, ese específico. Todo por hacerse. Sí. Todo por hacerse en materia de regulación, reglamentación de la tenencia de los animales en apartamentos y en casas. Es mucha la queja permanente que hay, sobre todo con relación a los pobres perros, sobre todo que dejan inclusive en los balcones encerrados, a veces sin agua ni comida, muchas veces con la plena lluvia y no les abre. Entonces, ¿a qué estamos jugándole? Javier, su merced está de acuerdo conmigo y claro, inclusive jurídicamente también, ya hay varias sentencias de la Corte. Los animales domésticos forman parte de la familia. Probablemente. Y está aceptado así. Inclusive dentro de los derechos fundamentales hay dos muy claros que establecen claro el derecho a la expresión de la libre personalidad, que es un derecho fundamental, entonces a tener en cuenta a los animales cercanos como si fueran hijos, como si fueran hermanos, como si fueran los compañeros de vida en las familias. Ese es uno. Y obviamente todo el ejercicio del derecho supone entonces que haya una validez de los mismos para que se haga la justicia, se haga justicia. Un deber de cuidado por parte precisamente de... Una obligación, sí, un deber máximo, es una obligación, así como una familia tiene que tener en cuenta a sus hijos como parte de la familia integral, los tiene que educar, tiene que darles la alimentación, tiene que darles, de acuerdo al alcance de su presupuesto, todo el bienestar que puedan y exijan, darle el mejor trato, no maltratarlos ni torturarlos, igual por extensión se debe hacer con los animales que hacen parte de la familia. Así como, por ejemplo, existe toda una protección a un niño o a unos niños que se dejan solos en una casa, o que los vecinos se dan cuenta de que están expuestos, que están en peligro, que los padres no están cumpliendo el deber de cuidado, y intervienen unas instituciones que incluso por la fuerza los sacan de ese entorno y los llevan a hogares, etcétera, sustitutos o de paso, como queramos llamar. De la misma manera debemos pensar en los seres sintientes, sí. tal cual. Y yo creo que esa es la cultura a la que tenemos que llegar. Y eso, por ejemplo, tiene que permear mucho los manuales de convivencia de la propiedad, de la copropiedad. Sí, señor. Eso es muy importante, y que hayan verdaderamente, que se cuenten con herramientas legales precisamente para proteger los animales en los conjuntos residenciales. Eso está todo por hacerse, y yo creo que eso dice mucho también del nivel de civilidad de una comunidad. Mire, hablando un poquito de todo esto, uno de los grandes contratiempos que tiene la policía, en particular la policía ambiental, que toca estos casos de manera específica, sucede mucho que en algún conjunto residencial, llámese edificio, llámese conjunto de casas, hay un maltrato claro, permanente y definitivamente ya
identificado hacia un perro, por ejemplo, y la gente sabe, los vecinos saben, escuchan los aullidos de este pobre animal. Sin embargo, cuando se acude a la Policía Nacional, a la Policía Ambiental, ellos llegan, pero ¿qué sucede? Que el señor propietario, entre comillas, porque yo ese término de propietario como que ya lo voy excluyendo de mi lenguaje, es más bien el tenedor, más bien el tutor de ese animal, Sí. no se le da la gana abrirle a la policía, no lo hace. Y la policía queda con los brazos cruzados al frente de un caso que requiere intervención inmediata. Es un caso muchas veces extremo, ¿no? Extremo. ¿Y qué sucede? Que nos faltan leyes, nos falta que haya un alcance mayor, porque si se tratara de un niño al que están torturando cruelmente, tratando de una manera indebida por parte de sus parientes, sea quien sea, en una casa, o cuando hay unos gritos de auxilio de una persona, tengo entendido, la policía sí puede intervenir, puede inclusive forzar la chapa, llamar a que tumbe la puerta, en fin, interviene. Pero en el caso del pobre animal, no. ¿Qué podrá suceder el día de mañana en términos jurídicos, mi doctor Javier Alejandro? ¿Podrá verse el día de mañana una puerta abierta en ese sentido? ¿Qué podríamos hacer desde todos los escenarios de protección animal, los ciudadanos sensibles y desde luego entonces en este caso la academia, la universidad, buscando que se propicie esa puerta abierta? Y lo digo en términos exactos, que se abra la puerta o se tumba la puerta para el caso de un maltrato, de una tortura de un animal. ¿Qué podemos prever? ¿Qué podemos especular, si se quiere? Claro, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, sí es importante, por ejemplo, fortalecer, yo creo que en el marco de eso que llamamos justicia animal, no solamente hablamos de fiscales o jueces que hagan justicia o que dicten, por ejemplo, sentencias o providencias a favor de los animales, sino de todo un aparato que propenda precisamente por esto que llamamos justicia animal. Y ahí entra en juego la policía. Tiene que haber un ente policivo especializado, y por supuesto la palabra especializado implica muchas cosas. Implica no el policía de raso, con todo el respeto por supuesto, que forman en una academia, sino tiene que ser un policía especializado, es decir, tiene que ser un policía que sepa lo que es el maltrato animal, que sepa y comprenda cuáles son las condiciones que implica el maltrato, que tenga una formación mínima en todos lo que hablamos ahora de los derechos y deberes de los seres sintientes y todo lo que eso implica. Eso también implica una sensibilidad especial y por supuesto pues un manejo también técnico, un equipo de veterinarios, ojalá forenses que manejen y que sepan de estos temas, además acompañado de unas herramientas jurídicas. Ahora bien, ese ejemplo que usted plantea perfectamente se puede manejar, hace parte precisamente de la justificación con la cual el policía o quien ejerce la función policiva puede actuar cuando se trata precisamente de una situación apremiante como la crueldad que se evidencia frente a un animalito. Entonces, yo creo que ahí son cuestiones de explorar, pero también herramientas jurídicas necesarias para poder actuar. Necesitamos personas comprometidas, debidamente formadas, y aquí hablo específicamente de la policía, hablo también de un cuerpo científico alrededor del tema, y por supuesto la necesidad que desde nuestras escuelas de derecho se formen a nuestros abogados con esta perspectiva y con esta sensibilidad. Pero no basta, y aquí usted tiene toda la razón, a veces no basta uno ser sensible con el tema, sino tener herramientas, pero también tener conocimiento. Y eso es lo que, eso es lo que de pronto a veces falta. A veces, no sé si se ponen a veces funcionarios, se nombran funcionarios que no tienen, la experticia o la formación, y por eso se genera tanta impunidad frente a estas conductas.
Ese es, digamos, uno de los grandes objetivos, luchar contra esa impunidad que hay frente al maltrato animal. Eso es algo que nos debe mover. Así como yo decía ahora, que hablamos de que hay una impunidad frente a la violencia contra la mujer. Así como hoy en día se pone en un perfilamiento alto, por ejemplo, el feminicidio y todas las conductas de violencia contra la mujer, va muy ligada con la violencia a los animales. Incluso ya hay estudios interesantes que vinculan las dos conductas. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que apuntar. Hay que haber verdaderamente todo un aparato que precisamente propenda por esa justicia animal y por supuesto que se mande el mensaje disuasivo social que maltratar a un animal tiene consecuencias y consecuencias fuertes. Falta mucha educación, ¿no es cierto? Por supuesto, falta todo un blindaje a esos derechos, a ese deseo de justicia, que sería a partir de una cultura muy clara que solamente podrá darse pues en generaciones siguientes si se empieza con esa educación desde las primeras etapas del niño. Y no solamente pues hablamos de educación en el hogar cuando hay padres sensibles, que no son todos, por eso la cultura que tenemos y finalmente la injusticia que vemos por todos lados, pero sí padres sensibles, sino también llevarla a los escenarios formales de la educación, desde la misma primaria hasta la secundaria y pasando y llegando a la universidad, como ya lo vemos, y hago la cuña, ¿no? Hago la cuña, Javier, y es en la UIS. Vean ustedes que ya tenemos toda una semilla grande, muy grande, en la facultad, en la Escuela de Derecho, y desde luego generando toda esa línea de nueva conciencia, de nueva cultura que se está irradiando muy rápidamente, diría yo, gracias a Dios y a la acción que están desarrollando ustedes. Y esa irradiación debe llegar no solamente a todos los estudiantes de la UIS, no solamente a todo su cuerpo directivo y de profesores, sino también a las demás universidades. Esto es un ejemplo que ya tenemos, ¿no es cierto? Sí. Entonces es cuestión de cultura y de educación para transformar la cultura. Por ahí empezamos. Incluso estamos programando un evento con el gobierno escolar de todos los colegios de Bucaramanga, del área metropolitana de Bucaramanga, para hablar precisamente del tema. No, qué interesante, y aplausos desde ya, genial. Sí. Es decir, el gobierno escolar son los pequeños... Sí, los personeros y los contralores, de los colegios. Que son los lidercitos, los líderes que están desarrollando una actividad, claro, que necesita que tenga ejemplos como este, vivencias plenas, porque van a estar en un seminario, pienso yo, que se va a decir. Sí, claro, por supuesto. Caramba. La idea es disponer de una jornada para llevarlos a la universidad y allí poder discutir estos temas. No, pues, aplausos desde ya, y 1000 aplausos seguidos. Maravilloso, es a donde queremos apuntarle. Yo toda mi vida, desde que fundé la asociación, ya hace 34 años he dicho, es transformando la mentalidad de los niños, llegándoles al corazón de los niños, porque lo tienen vivo, es como una esponja que está recibiendo del medio todo lo que el medio le quiera transmitir. Y cuando hablamos de los animales, pues la cultura que está imperando no es precisamente la del amor, la del respeto, la del respeto al animal, a su dignidad, y también la búsqueda de la justicia, no, es otra. Y él la debe seguir viendo a los animales como cosas, y eso lo vemos no tanto en los perros y en los gatos, que rápidamente han adquirido pues una importancia bastante grande en las familias, en la sociedad, sino en los demás animales. Hablábamos ahorita, vimos unos videos que es de verdad doloroso, mucho, ver la indolencia que hay con relación a los demás animales en nuestra sociedad. Como nosotros somos abogados y estamos formando abogados, pues lo ideal, piensa uno como abogado, es que exista una norma, pero más allá, que sea la norma de normas como es la Constitución, como lo establece por ejemplo el proyecto de Constitución de Chile, que habla expresamente ya de los derechos de los seres sintientes. Hacia allá tenemos que ir. Ojalá, y yo creo que es también el sueño suyo, de
poder en nuestra Constitución que quede esto en un texto, porque a nivel constitucional, pues obviamente lo que implica las consecuencias jurídicas de un texto constitucional son distintas a las que quedan en una ley o en un simple estatuto. Entonces, ese sería el ideal, poder establecer en una Constitución el derecho o los derechos, como lo queramos llamar, en los términos que lo queramos decir, pero que quede establecido desde nuestro proyecto de sociedad estas discusiones. Un sueño compartido y un reto, ¿no? Ojalá, claro, ya hay muchísimos escenarios de defensa animal que tienen involucrados a muchísimos docentes y también, desde luego, ejemplares catedráticos en lo que es la defensa de los animales. Todo esto toca empezarlo a llevar a la posibilidad enorme de que en nuestra Constitución también se considere el derecho de los animales. Está en ese proyecto de Chile y también está en la Constitución reformada de Alemania. Es la única constitución del mundo en donde están los animales ahí con nombre propio, Alemania. Pero yo leía un informe hace poco que lamentablemente no se ha desarrollado. Una cosa es la Constitución y otra cosa ya el desarrollo de la misma, ¿no es cierto?, a través de leyes, a través de que impere esa norma constitucional. No, en Alemania tristemente no ha habido mucho avance, a pesar de que esa Constitución los considera. Y ahí es donde juega un papel importante Adán, la academia, los activistas, los activistas y el activismo, que es importantísimo. Fíjese que si no fuera por eso, no se hubieran parado muchas corridas de toros, corralejas, en fin. Yo creo que los animales en los circos, que se ha una ganancia grande. El manejo de los animales en los circos, terrible, que es espantoso, tenaz, sí. También el cuestionamiento que se hace hoy por hoy de los zoológicos, sí, etcétera, ¿no? Cárceles para animales, el uso de los animales precisamente para laboratorios o para la investigación. De hecho, nosotros estamos participando en una acción que utiliza los micos para investigaciones científicas, en fin, todo ese tipo de cosas se debe al activismo, se debe precisamente al empoderamiento, podemos decirlo de esa manera, de la sociedad civil. Es la única manera de poder lograr estas cosas, que sí, ojalá podamos llevarlo a un rango constitucional como nuestros vecinos, como nuestros amigos chilenos lo establecieron en el proyecto de constitución que van a refrendar ahora en septiembre. Sí, sería maravilloso. Bueno, y es que hay que hablar de algo bien interesante, y es que en Colombia tenemos en estos momentos pues un gobierno comprometido con los animales, ¿no? Javier Alejandro estuvo presente, estaba el rector de la UIS, había varias personas, el día precisamente que condecoramos allá en el auditorio Luisa Calvo de la UIS al actual presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Lo condecoramos acá en Bucaramanga, en la UIS, desde Adán, precisamente por la labor increíble que hizo, muy dura, en medio de todas las dificultades que tuvo como alcalde de Bogotá. Le hacían la guerra de una forma atroz, pero sacó el tiempo, sacó la decisión, la sacó a flote, de enfrentar a los señores taurinos, y cerró la plaza de toros de la Santa María, y lo dijo en una frase: la Santa María es para la vida, no para la muerte, buscando entonces la parte cultural como sí debe ser, la parte cultural sana, y no la cultura infame, la cultura atroz, la cultura enfermiza de las llamadas corridas de toros en Colombia. Y también, desde luego, por la liberación que hizo de más de 2.500 caballitos esclavizados, caballitos cocheros, que pasaron entonces a ser libres. Es una hermosura ver eso. Hay un gran amigo a quien aprecio mucho, un gran ecologista también, Gustavo Galvis Hernández, tiene aquí en su finca en Oiva 2 de esos caballos excocheros de Bogotá. Son felices, hay que ver la felicidad de esos animales, cómo cambiaron en todo su contexto físico y en su contexto psíquico. Son animales que confían en la gente, amorosos, cariñosos, los caballos. Y Gustavo Petro mereció esa distinción entonces,
y ahora lo tenemos como presidente. ¿Qué va a suceder? Pues muchas cosas buenas esperamos y creemos que deben darse y se van a dar para los animales. En materia legislativa tenemos pues una senadora animalista que definitivamente tiene un papel muy importante que jugar y lo va a jugar, que es Andrea Padilla. Y del otro lado continuamos con un gran representante a la Cámara por Bogotá, que es Juan Carlos Lozada. Ellos son dos bastiones que tenemos en cada una de las cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, para empezar a jugarle a ese necesario avance que debe haber en materia de legislación para endurecer inclusive penas, para que hablemos de posibilidades como la que estábamos teniendo en cuenta ahora, de que la Policía Nacional el día de mañana, sin necesidad de un permiso especial de parte del propietario o inquilino de un apartamento, pueda entrar a salvar un animal que está en estado de tortura, de crueldad avanzada. Bueno, aquí hacemos un pequeño corte antes de continuar con esta interesante charla. Estamos presentando Que hablen los animales. Los lunes en Corrillos, que hablen los animales. No es chiste, no es moda, es solo tiempo de que ellos también opinen. Y solo se puede hacer de la mano de un experto. Soy Orlando Beltrán Quesada, fundador de ADAN, Asociación Defensora de los Animales y la Naturaleza, hace ya 34 años. Cada día más, los animales son compañía. Entenderlos no es fácil. Hay quien lo hace al natural, pero quien no lo sabe, lo aprende. Por eso, que hablen los animales, que Orlando Beltrán nos enseña. Y en Corrillos ya tienen su voz. Que hablen los animales, a través de Corrillos, este próximo lunes y todos los lunes. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigmas. Reporte especial. Tiene en cada programa un invitado especial. Los invitados que tienen historia, presente y futuro van al aire. En medio de una conversación informal, cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Miller Arévalo les pregunta con sencillez, pero con desparpajo, para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos, revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte Especial, siempre con un invitado especial. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo, porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces, ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo le recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa.
Mujeres empoderadas, mujeres con historia, mujeres que dejan huellas. Bienvenidos a su programa Huellas, un espacio creado en Corrillos para hacer visible a la mujer y su empoderamiento. Laura Jaimes conversa con mujeres únicas. Son historias para escuchar y aprender. Historias con verdaderas huellas de vida. Mujeres que nunca dan el paso al costado. Diálogo íntimo, conversación amena, relato sincero. Huellas, cada martes por Corrillos, porque siempre habrá algo que aprender. Estamos presentando Que hablen los animales. Continuamos entonces con Que hablen los animales. Ya en nuestro tramo final nos dice nuestro técnico estrella Diego Silva. Entonces vamos simplemente a decirles a todos ustedes que nos sentimos muy complacidos, no solo con la presencia hoy del doctor Javier Alejandro Acevedo, sino todo lo que nos ha contado con relación a esa línea contra el maltrato animal que surgió gracias a su iniciativa en la Escuela de Derecho de la UIS a través del consultorio jurídico, de toda la asesoría y el acompañamiento que se da a las personas, a todos los ciudadanos que quieran, para que haya justicia para los animales. Entonces, allá en el consultorio jurídico es bienvenida cualquier denuncia, bien sea por maltrato, crueldad, abandono, todo lo que la persona en su momento quiera considerar para elevar la correspondiente queja ante la Fiscalía o ante la Inspección de Policía. De eso se encarga el consultorio jurídico y tengo entendido, doctor Javier Alejandro, que en los casos de maltrato animal hay una prioridad, ¿no es cierto? Sí, como decíamos, claro, no se somete, digamos, al reparto, sino que es por el solo hecho de que diga, manifieste que va a llevar un caso de maltrato animal, nosotros le damos prioridad. Aplausos otra vez, porque eso es también una excelente forma de atender en forma inmediata los casos de maltrato animal. Bueno, yo debo también reconocer la sensibilidad también muy importante y que también llevó a que se estructurara este proyecto de la directora del consultorio, la doctora Clara Tapias. Ella es una persona muy sensible con el tema y con ella es que hemos venido precisamente tejiendo esta... No, y desde acá la felicitamos a la doctora Clara Tapias, la conozco, alguna vez charlé con ella vía pues, ¿cómo es que es esto? Vía por las redes, hicimos un encuentro para mirar lo del observatorio y lo de la línea contra la crueldad animal. Entonces ya tenemos eso como una gran salida para la justicia animal. Entonces todos ya lo sabemos, esa es la gran enseñanza de hoy, el consultorio jurídico de la UIS y la línea contra el maltrato animal están a la disposición de los ciudadanos. ¿Hay algo que agregar, mi querido doctor Javier Alejandro, o quisiera su merced enviar un mensaje a todos los que nos están viendo en este momento, ya que nos llegó la hora de despedirnos? Orlando, muchísimas gracias por esta oportunidad. De nada sería nuestro trabajo desde estos propósitos que ya hemos manifestado si no fuera por Adán, si no fueran por activistas o personas como usted, que son, digamos, los que nos motivan, si no fuera por esa sensibilidad también de nuestros jóvenes y de muchas personas que sienten precisamente el dolor por los animales. El propósito no es otro que contribuir a ese cambio de cultura, de esa cultura asistencialista o esa cultura que entendía que los animales son cosas que se pueden usar y abusar, a esa cultura de la compasión y del respeto por los seres sintientes. Eso es un cambio de paradigma muy importante y que desde la academia tenemos la obligación de precisamente incentivar estos cambios culturales. Estamos a la orden y estamos empeñados en sacar adelante ese propósito. Bueno, pues felicitaciones al doctor Javier Alejandro Acevedo, a la Escuela de Derecho, a la doctora Clara, a la doctora Carolina Montes
y a todos los que en este momento están trabajando para que haya esa justicia ambiental, ese cambio de paradigma que necesitamos urgentemente en nuestra sociedad. Los animales no son cosas, los animales son seres sintientes y además son nuestros hermanos en la creación y en todo lo que ha sido el crecimiento de nosotros como seres humanos. Tenemos que aceptarlo así y desde luego luchar desde el activismo, desde la ciudadanía comprometida para que entes como la Universidad Industrial de Santander sigan dando ejemplo y haya un cambio de conciencia. Bienvenidos todos los que quieran aportar y desde este espacio donde queremos volver a tener más adelante al doctor Javier Alejandro Acevedo, a la doctora Carolina Montes, a la doctora Clara Tapias, porque sería bien interesante ir dando partes de victoria en la medida en que avance este primer paso grande que se dio en la UIS hacia la justicia de los animales. Muchísimas gracias a todos, gracias al doctor Javier Alejandro por habernos acompañado y nos seguiremos viendo en nuestro siguiente episodio de Que hablen los animales. El anterior programa fue producido por Corrillos.